Peso liviano. Están los 60 kilos. Esta campaña la iniciamos hace ya unos 10 años, hace una década, frente al monumento más grande que tiene que ver con Buenos Aires y el más céntrico de todos, que no es a San Martín, que lo merecería. A San Martín lo mandamos al retiro, allí lo hemos puesto en un caballito flaco, con la mano así, casi tapado por la Torre de los Ingleses. Pero a Roca lo hemos puesto justamente a 110 metros de la Casa de Gobierno, en la diagonal sur, mirando directamente la Casa de Gobierno, montado en un enorme corcel de bronce, como diciéndole a la Casa de Gobierno, porque yo estoy aquí observando vos. Y la diagonal esa se llama, por supuesto, diagonal Roca, que es la diagonal sur. Bueno, primero que ese monumento fue puesto por un gobierno no democrático, sino que fue hecho en la década del 30, cuando subieron por el llamado fraude patriótico. Justamente hoy hablábamos de ese término. Es una palabra muy argentina. Yo digo en el extranjero mucho inconveniente de explicar porque no pueden entender qué puede significar fraude patriótico. Se hacía fraude por patriotismo, para que no subieran los antiguos políticos. Y fue justamente después de la dictadura militar de Uriburu, la primera dictadura militar que hemos tenido, el primer golpe contra la democracia. Y después entonces se inicia la denominada década infame, que se va a aplicar a los gobernadores, los presidentes van a ser elegidos por el fraude patriótico, y el Congreso también. Bueno, así fueron elegidos el general Justo como presidente y como vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo del presidente del general Roca, del conquistador del desierto. Y él es el que ordena, el hijo del general Roca, vicepresidente, hacer un monumento a su padre allí. Y se hace un concurso que gana el escultor uruguayo Zorrilla de San Martín, y se pone ahí al padre, a Roca, de la campaña del desierto, como digo, el monumento más grande de la Argentina, y a caballo, en un corcel. Cuando sabemos todos, porque hemos leído los libros de los oficiales de Roca que hicieron la campaña del desierto, que Roca nunca montó un caballo. Hizo toda la campaña en carroza, acompañado por los sacerdotes. Pero nosotros los argentinos los hemos puesto en un corcel impresionante. Entonces ahí comenzó, yo daba una clase de historia todos los jueves a las 7 de la tarde, cuando salía la gente del trabajo. Al principio éramos 4 personas, la segunda vez ya fueron 12, y así hasta que logramos cortar el tránsito nada menos que de la diagonal Roca, ante los ojos asustados de la Policía Federal, que venían siempre a preguntar. Y digo, estoy dando una clase de historia, señor, soy profesor universitario. Ah, muchas gracias, me hacían la venia. Y hablaban enseguida por el telefonino a la comisaría para preguntar. Bueno, y allí comenzamos a enseñar
lo que fue la campaña en el desierto, lo que fue el general Roca, un asesino masivo. Ya lo vamos a decir hoy en la conferencia, donde vamos a encontrar con documentos científicamente históricos que lo que se sostiene es la verdad. En historia no se puede mentir, porque cuando se miente o se inventa algo, ya vendrá otro historiador que demostrará la mentira de uno. Y entonces, ¿de qué vale escribir mentiras? Nada. Hay que basarse en la verdad. Además, no se pueden decir eran cosas de época esas, porque ya había muchos grandes pensadores argentinos como Juan Bautista Alberdi que estaban totalmente en contra de la campaña del desierto. Ya Esteban Echeverría antes había hablado del valor de las culturas de los pueblos originarios. Y también, para mí, el verdadero descubridor de América, que no es el señor Cristóbal Colón, que vino solamente a esclavizar a estos pueblos y a llevarse el oro y la plata, sino que el verdadero descubridor de América es el sabio alemán Alexander von Humboldt. Ustedes tienen que leer el libro Mis viajes por América, escrito de 1790 a 1801, donde descubre y va describiendo la cultura de los pueblos originarios y se muestra sorprendido, por ejemplo, cuando los pueblos originarios no tienen sentido de la propiedad, todo es comunitario, sus tierras, etc. Y dice Humboldt, yo les pregunto a ellos para ver la respuesta, pero ¿de quién es esto? ¿De quién es esta tierra, por ejemplo? Y me miran ellos y me dicen, y le intentan hacer de todo. No entienden el sentido de la propiedad. Y después la otra cosa que levanta mucho Humboldt y descubre es el cuidado de la naturaleza, que han hecho siempre los pueblos originarios. Dice, veo que no toman más de la naturaleza con lo que necesitan para comer y vivir. Y yo les digo, ¿por qué no copian, depositan y empiezan a vender a otros pueblos? Por ejemplo, los productos de acá, de esta zona. Y me han respondido, no, hay que pensar en las próximas generaciones, hay que mantener la naturaleza tal cual es. Dice, en cambio, cuando ceno con los conquistadores españoles, siempre viene alguno con un mapa y me dibuja, con un lápiz me dibuja un cuadrado y me dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y se me lo repite 3 veces. Y lo que más me avergüenza es cómo se llevan las riquezas de América Latina, cómo se ha esclavizado a los pueblos originarios, y como no, a los españoles, en este caso a los españoles, también hicieron lo mismo los ingleses, los franceses, los holandeses en América Latina, como no les alcanza la esclavitud de los pueblos originarios, han traído es increíble, más de 1 millón de esclavos de África, de esclavos negros en Latinoamérica. Eso lo hicieron los europeos y cristianos. Y dice, cuando yo veo esto me avergüenzo. Además dice, ¿cómo se explota a esta gente? Como no hay caballos casi en Venezuela y Colombia, los conquistadores españoles se suben sobre los hombros de los varones de los pueblos originarios y con un látigo lo hacen correr kilómetros y kilómetros para que lo transporten, y cuando el indio cae muerto o desvanecido de cansancio, toman otro y se suben. Y dice, yo he padecido acá las más grandes vergüenzas como europeo. Alexander von Humboldt. En Berlín, la máxima universidad tiene el nombre de Humboldt Universität. Ese libro de Humboldt tendría que ser lectura en todas nuestras escuelas secundarias y en nuestras universidades. Bien, pero se ha difundido muy poco, por supuesto. En cambio, los argentinos, a Colón lo hemos puesto al lado al frente de la Casa de Gobierno, mirando al Río de la Plata, no sé si usted lo ha visto. Ahí está Colón, no Tupac Amaru, ese revolucionario tan valiente que se levantó para terminar con la esclavitud de sus pueblos, y lo dice claramente, 25 años antes que el 25 de mayo. Y bien, leamos
Tal vez ustedes habrán visto la película Aucarihuén, donde traemos documentos de Castelli, por ejemplo. Qué patriotas esos hombres de Mayo. Belgrano, Moreno. Belgrano, al llegar al Paraguay en 1810, declara a los pueblos originarios libres de toda esclavitud. Les devuelve sus tierras originarias y dice Belgrano, y desde este momento van a tener exactamente los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en estas tierras. Bueno, y esa asamblea del año 13 que termina con la esclavitud. Argentina termina con la esclavitud en 1813. Estados Unidos recién en 1852 con el presidente Lincoln. Brasil recién en 1874. ¿Pero para qué? 16 años después, Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, escribe un decreto que está en el archivo Federación de puño y letra. Se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Punto. Rivadavia no se toma el trabajo de explicar por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Bueno, todos los detalles a través de la historia los voy a dar en la conferencia ahora que vamos a tener en Roca.